Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy para comentarles con el tema de sus evaluaciones parciales. Espero finalizar hoy. Me ha costado bastante el tema de la calificación primero porque son diferentes temarios y hay personas que agarraron un temario que no era, entonces para no ponerle cero, estoy calificándoles y cada uno de los queries tengo que ver qué grado de solución le dieron, porque a veces no me están dando la pregunta que les estaba dando, entonces créanme que se ha complicado un poco el tema de la calificación, pero espero terminar el día de hoy. La semana pasada, jóvenes, nosotros hablamos de los usuarios y de los roles. Con ustedes sí habíamos logrado ya ver un poquito más el tema de roles, pero les consulto si tienen alguna duda. ¿Estamos claros entonces? Bueno, entonces si estamos claros, jóvenes, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que son los triggers. ¿Alguno de ustedes ha utilizado triggers? ¿Sabe qué son los triggers? ¿No han escuchado de triggers? Sí, he trabajado con triggers, ya sea en el trabajo o proyectos de colegio. Contame entonces, Anderson, ¿qué son los triggers para vos y cómo los utilizas? Pues los triggers, ya pasándolo pues a español, se podría decir, son disparadores que suceden en ciertas ocurrencias, tales como cuando yo inserto un, un nuevo registro en la tabla. Entonces nosotros podemos tener un disparador, un trigger relacionado a esa acción que realiza otro segmento de código. Puedo poner, por ejemplo, de que si tenemos una base de datos de un supermercado, nosotros hacemos el ingreso em, de un producto, podemos tener un trigger que aumente la cantidad de ese producto que está ubicado en otra tabla. Eso puede ser un ejemplo muy básico, pero de esa forma se puede ejemplificar bastante fácil. Perfecto, Anderson, me ahorraste 45 minutos de la clase. Eso es el tema de triggers. Al final de cuentas, vamos a ver, o si quieren partamos de la definición, ya Anderson nos introdujo al tema de los triggers de manera muy adecuada. Como decía Anderson, el trigger, o en español disparador, es un objeto de la base de datos que está asociado a una tabla. Este disparador o este objeto, al final de cuentas un trigger, es un segmento de vector procedure que se ejecuta al momento de nosotros realizar tres operaciones, cualquiera de las tres operaciones en la base de datos. ¿Qué operaciones? Insert, delete y update. Si ustedes asocian o crean un trigger a una subtabla de la base de datos, ustedes le pueden decir que el desencadenador o el que dispare ese trigger sea la instrucción insert, sea la instrucción update y sea la instrucción delete. Entonces, eso ejecuta el store procedure que está asociado a esta tabla. Me dice la teoría que un trigger o disparador es un programa almacenado, un store procedure creado para ejecutarse automáticamente cuando ocurra un evento en una tabla o vista de la base de datos. Bueno, vamos a ver. Entonces,
Anderson les colocaba ahí un ejemplo, por ejemplo, ese tema del supermercado o una tienda de repuestos donde ustedes, por ejemplo, saben, ustedes es una tienda de venta de llantas. Ustedes saben que tienen en stock 100 llantas y ustedes cuando realicen una venta, ustedes tienen que ir a disminuir ese stock. Eso lo podemos manejar por medio de un trigger. ¿Cómo? Cuando ustedes hagan el insert de la venta y ustedes registren que vendieron 4 llantas, ustedes pueden crear un trigger que va a estar asociado a la tabla de ventas y que él cuando vea que se está haciendo un insert de venta, vea qué producto es el que se está vendiendo, cuánto fueron las unidades vendidas, se dispara ese trigger y viaja a la tabla de inventarios y va a ir a hacer la operación de restar del stock de 100 llantas que tenía de X tipo, le resto las 4 llantas que vendí y mantengo actualizado mi stock para seguir vendiendo. ¿Qué pasa si yo tengo políticas donde yo no me puedo quedar con un stock cero? Y entonces yo puedo configurar en ese mismo trigger que estoy generando que valide que si el stock es de 20 llantas o menor a 20 llantas, se genere un pedido. Se genera un pedido de llantas, de tal manera que de manera automática ustedes actualizaron su inventario, pero adicional a ello están generando un pedido de llantas. Y esto, al ser un store procedure, también podrían hasta generar un correo notificando al encargado de almacén que se hizo un pedido de llantas porque ya nos queda un stock menor al número que nos estaban pidiendo en la empresa. Hasta ese punto podemos utilizar los triggers para poder desarrollar o automatizar ciertos procesos. ¿Qué otro aspecto le puedo dar? Pues hay varias funcionalidades que yo le puedo dar. Me pueden servir para llevar una bitácora donde yo registre quién modificó una tabla, quién hizo un insert en esta tabla, quién fue el que hizo un update en la tabla, quién hizo un delete en la tabla, cuál fue el valor que modificaron, el valor anterior, cuál fue el valor nuevo, en qué momento lo realizaron, todo eso mediante un trigger. Un trigger va a ser, al final de cuentas, un bloque de código, un store procedure que ustedes van a ejecutar en su base de datos, queda almacenado y cada vez que hagan un insert, hagan un update o hagan un delete, se ejecuta y hace las acciones que ustedes le programaron. Entonces son bastantes las funcionalidades que ustedes les pueden dar a esos triggers. Antes de seguir avanzando, ¿está quedando clara la idea del trigger y para qué se utiliza? Julio César, adelante. No, buenos días, ingeniero. No, tal vez solo me estoy adelantando un poquito los temas. Ahorita que mencionó así como para hacer revisiones, en ese caso, pues yo lo he manejado más con, no con triggers, sino con, ¿cómo se llama? Con tareas programadas, porque, bueno, también es algo que también hay que advertir siempre con los triggers, que a veces si la tabla es muy transaccional, la hacen que todo sea, es una carga extra, ¿verdad? Entonces, estar como, igual si es como una revisión así del stock, si es así como no es una tabla muy grande o no muy transaccional, así como dice usted, pues hacer una revisión, pero a veces pasa, nos pasó una vez que era una tabla muy transaccional y alguien colocó un trigger así de validación, así de ese tipo, como usted dijo, y se volvió imposible, se volvió algo imposible. Claro, no, tenés toda la razón. Yo creo que lo importante de esto es conocer primero que existen las herramientas y después nos toca
un proceso de evaluar si no son funcionales. El tema que vos mencionás de que la tabla es muy transaccional, tenés toda la razón. O sea, hay muchas herramientas que podemos utilizar, pero que si nosotros vamos a hacer esos procesos eh, en, en el momento de la operación, nos matan la base de datos. Lo mismo ocurre con el tema de índices. El tema de los índices me dice a mí cómo buscar algo de manera más rápida, más efectiva. Ok, pero cuando yo genero un índice, al final de cuentas, todos los procesos de insert también los estoy sobrecargando porque tienen que ir a indexar para que puedan ser encontrados de manera más fácil. Entonces, ¿estoy optimizando la búsqueda? Sí, pero estoy volviendo más pesado el proceso del insert, porque está reorganizando ese índice y eso tiene un impacto a nivel de la base de datos. Con los triggers ocurre exactamente lo mismo. O sea, de por sí la transaccionalidad es grande. Y si por cada vez que yo hago esto me está generando más impacto, estoy duplicando el proceso. En lugar de hacer un insert, estoy haciendo dos. Entonces, estoy muy claro y es muy acertado tu comentario de que sí tiene un impacto y que entonces nosotros tenemos que evaluar cuándo sí y cuándo no. Y eso del tema de la transaccionalidad, sí es un aspecto muy importante que tenemos que cuidar en la base de datos. Muchas gracias, Julio César. ¿Entendimos el tema, jóvenes? ¿Por qué es importante esa parte? ¿Estamos claros, jóvenes? Solo permítanme, me voy a servir un vaso de agua, joven. Denme un minuto. Bueno, perdón, ya estoy aquí. ¿Estamos entendiendo, jóvenes? A ustedes los veo muy callados, hombre. Y eso no me deja tranquilo de si de verdad estamos entendiendo el concepto o no. Ventajas de usar triggers. La primera me dice que una de las ventajas es la aplicación automática de restricciones de los datos. Hace que los usuarios entren o consigan ingresar valores válidos. Eso me habla de que yo con los triggers yo puedo aplicar ciertas validaciones antes de que se inserte la información. Aparte del tema de las llaves foráneas que me ayudan a guardar la integridad de mi data, yo también puedo colocar ciertas validaciones sobre los datos que quiero ingresar previos a insertarlos, por ejemplo. Número dos, el mantenimiento de aplicaciones se reduce. Los cambios a un disparador se reflejan automáticamente en todas las aplicaciones que tienen que ver con tablas sin necesidad de recopilar o enlazar. Permítanme. Ahora, en este punto 2 hace referencia al mantenimiento de aplicaciones. Aquí lo que nos están diciendo la teoría es que, por ejemplo, ustedes pueden tener la aplicación A y la aplicación B. La aplicación A hace un insert en la tabla de clientes. La aplicación B también hace una aplicación del lado de clientes. Si ustedes diseñaran una tabla de bitácora para llevar ese tipo de registro de quién es el que modificó la tabla de clientes,
El programador de la aplicación A debería de, junto con el insert a la tabla de clientes, colocar su insert a la tabla de bitácoras. El programador de la aplicación B, que también hace insert en la tabla de clientes, tiene que hacer también su procedimiento para insertar el registro. Entonces, cuando yo asocio un proceso de registro de bitácoras a una tabla, yo ya me olvido de que el programador A y del programador B en sus aplicaciones hagan ese registro de la bitácora. Yo ya voy a pedir y voy a poder generar la información o la bitácora de manera automatizada. Ya no lo necesito hacer a través de las aplicaciones, sino hacerlo directamente en la base de datos. Logs automáticos de cambios a las tablas. Una aplicación puede guardar un registro corriente de cambios creando un disparador que se active siempre que una tabla se modifique. Generar estos logs automáticos. La notificación automática de cambios a la base de datos con alertas de eventos en los disparadores, por ejemplo. Aquí caemos al punto de que un trigger al final de cuentas es un store procedure y un store procedure de código. Podemos llegar hasta el punto de llegar y llamar un store procedure que me mande un correo notificando que pasó algo en la base de datos y se dispare. Entonces yo puedo llegar hasta ese punto con el tema de los triggers. ¿Dudas que tengamos de esa parte? Ingeniero, Adelante. ¿cuáles serían las ventajas de los triggers en comparación de las transacciones en este caso? Son dos cosas distintas. Ah, no Trigger, sería lo mismo. no. Un trigger es algo que se va a ejecutar cuando vos hagas un insert sobre una tabla. Ahora, si vos lo ves desde el uso de la funcionalidad, por ejemplo, en el tema del stock que yo te decía, que si hago la venta y si hice la venta, le voy a ir a disminuir el stock a la tabla X, por ejemplo. Más o menos enfocado a eso. Eso podría ser también un proceso de una transacción. Ahora bien, la transacción, su principio fundamental es garantizar que todas las operaciones se realizan o ninguna se realiza. En este caso, el trigger no está enfocado a eso. El trigger solo está, si yo vendí 4 llantas, yo lo que voy a hacer es ir a disminuir ese stock. Pero si aquí pasó algo y se cayó esto, el trigger ya no se ejecuta y me queda desactualizada la información. Ahí son dos cosas distintas. La transacción me garantiza que si yo inicio una transacción y comienza con el registro de ventas, yo vaya a hacer automáticamente la rebaja a ese inventario con dos instrucciones distintas. Ahora, me puedes decir, pero Inge, ¿y será que dentro de una transacción, si yo tengo asociado el trigger a la tabla de ventas, como está dentro de una transacción, qué va a pasar si algo falla dentro de todo ese proceso? Pues básicamente al estar en una transacción, todo eso se revierte. Puede ser que vos solo tengas insert en la tabla de ventas la venta de las 4 llantas. Ok, pero eso desencadenó que fueras a rebajarle a tu tabla de inventario. Pero como está dentro de una transacción y algo falló, todo se va a revertir. Y es como que si nada hubiera pasado. Y te olvidas, por ejemplo, dentro de tu transacción, de ir a rebajar ese inventario porque ya lo está haciendo el trigger que está asociado a la tabla de ventas. No sé si te queda claro, Javier. Sí, quedó más claro. Ya, o sea, no me confundas el tema de transacción con el trigger. El trigger solo es el evento que se dispara, que se ejecuta al momento de hacer cualquiera de estas tres instrucciones.
Pero si no lo tenés dentro de una transacción, te puede quedar inconsistente la información en un proceso, por ejemplo, de actualización de inventario. Vamos a ver. Bueno, entonces conozcamos cómo funciona internamente los procesos. Ustedes van a tener una tabla. ¿Ven mi puntero? ¿Sí ven el puntero del mouse? Sí, sí. Va. Entonces, ustedes cuando generen un trigger, se lo van a asociar a una tabla. Cuando ustedes crean ese trigger y le dicen, mire, se va a ejecutar cuando se haga el insert, cuando se haga un update, automáticamente cuando estén dentro del trigger van a existir estas dos tablas. Miren, la inserted y la deleted. ¿Qué tiene cada una de ellas? Esta es la información nueva que voy a ingresar a la tabla y esta es la información antigua que estoy sacando de la tabla. ¿Cuándo puedo ver esto? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trigger que se va a ejecutar cuando se dé la instrucción delete, quiere decir que se va a ejecutar cada vez que borremos información de la base de datos. Entonces, esa información, la información que voy a borrar, que es la información antigua, se va a encontrar en la tabla deleted y va a ser accesible en cualquier momento. De tal forma que de aquí la voy a borrar, pero antes de borrarla, yo tengo una copia de esa información en la tabla deleted. ¿Qué puedo hacer con esa tabla deleted? Dentro del trigger puedo accederla, tomar la información e ir a guardarla a la bitácora, por ejemplo. ¿Sí? Si yo estoy hablando de una función insert, lo que tengo aquí en la tabla inserted es la información nueva que voy a cargar en la tabla. El tiempo de ejecución, hay diferentes tipos de triggers. Esta inserted se tiene la data antes de ingresarla a la tabla, por lo cual yo la puedo manipular antes de que se guarde aquí. Entonces, cada vez, acuérdense que yo les estoy diciendo, un trigger se asocia a la tabla. ¿Cuándo se va a ejecutar? En este caso, cuando se haga un insert. Entonces, cuando se mande insert into TV persona, todos los campos que ustedes van a mandar en ese insert están cargados en esta tabla, en la tabla insert. ¿Sí? Entonces yo los puedo validar, yo los puedo cambiar, yo puedo hacer cualquier cosa antes de que lleguen a esta tabla. ¿Sí? Hay dos tipos de triggers. Hay los triggers que son after, que es después de hacer el insert. Quiere decir que hago el insert y después voy a hacer cierta acción. Y hay otros triggers que son los instead of, que es en lugar de. Y por ejemplo, yo puedo decir, imagínense en el ejemplo de ustedes están en un proceso de migración de sistema. Ustedes tienen un sistema viejito y ya están diseñando a la par el sistema nuevo, pero todavía no han sacado de producción al sistema nuevo, al sistema viejo. Entonces, viene alguien y manda desde el sistema viejito a crear una persona nueva. Ustedes pueden colocar un trigger instead of y en lugar de hacer el registro sobre la tabla viejita, le digo, mire, en lugar de hacerlo en la tabla A, hágalo en la tabla B. Y ya comienzo a alimentar la nueva estructura de la tabla persona. Por ejemplo, puede ser el after, donde ustedes vienen, registran el insert de una persona y después de eso pueden ir a registrar a la bitácora el proceso del cambio que se realizó. Entonces, en el insert únicamente se cambia la tabla insert. En el delete únicamente se carga la tabla delete. Y en el update se cargan las dos tablas. El update
¿Cómo se maneja al final de cuentas? Abajo, a bajo nivel, se elimina la información que estaba y se inserta la información nueva. Entonces, el update, cuando yo tenga un trigger asociado a una tabla y se va a disparar cuando se dé el update, ustedes automáticamente van a tener cargadas dentro de ese trigger estas dos tablas. Cuando yo le digo que está cargada automáticamente estas tablas, es porque durante la ejecución del trigger o del store procedure que está asociado a este trigger, solo en ese momento las tablas van a estar cargadas en memoria. Una vez finaliza la carga de esas tablas, ya ustedes ya no tienen acceso a esas tablas, ya no existen. Esas son tablas en memoria que se generan. Entonces, en la tabla inserta son los valores, todo el registro con los valores nuevos, con los valores que se están cambiando. En la tabla delete es todo el registro anterior. Es lo que se va a cambiar. Estos son los valores nuevos. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Dudas que tengan? Perfecto. Entonces veamos la sintaxis de los triggers. Create, primero como en base de datos, todo lo que sea nuevo en la base de datos, la palabra reservada create. Después viene el tip. Create trigger. Creamos un trigger. ¿Cómo se va a llamar el trigger? En este caso, le voy a colocar bitácora. Bitácora on. Aquí es la tabla sobre la cual se va a aplicar este trigger. ¿Sí? Sobre la tabla usuario. Entonces, el trigger que se llama bitácora se va a asociar a la tabla usuario. ¿Cuál va a ser el evento desencadenador de este trigger? For update. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo mande un update a la tabla usuario, se ejecuta este bloque de código. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, lo demás es como un store procedure. Ya lo decía la teoría, mire, es un store procedure al final de cuentas. Entonces, tengo la palabra reservada as, declare mis variables que puedo utilizar. En este caso, estoy declarando una variable operación que tiene la descripción de la tarea que se está realizando. En este caso, una actualización. Y voy a hacer un insert sobre la tabla vital. La tabla ahora está compuesta por estos campos y ustedes van a ir a traer los valores, values, conforme a la información de las tablas en memoria que existen. Por ejemplo, operación es esta variable que tengo aquí, entonces arroba operación. El usuario, en este caso voy a capturar el usuario del sistema de base de datos con el cual están conectados a la base de datos. Entonces, yo lo capturo con el system user o usuario del sistema. Aquí me va a capturar con qué usuario de base de datos está haciendo esa operación. Me está diciendo valor anterior. En el update, ¿cuál de estas tablas tiene el valor anterior? La roja. La roja, muy bien. Entonces el deleted tiene la información anterior, la información que yo puedo, que yo voy a estar modificando. Entonces miren, valor anterior, me voy a la tabla de delete. Le coloco el alias, miren, alias de, lo estoy colocando en paréntesis para delimitar que esta es una instrucción aparte. Entonces, deleted es de, ¿y cuál es el valor anterior? En este caso va a ser el nombre. Miren, de.nombre
es el valor anterior, coma, ¿cuál es el valor nuevo? Eso está en la otra tabla, en la tabla de inserted. Y entonces en este caso estoy registrando un cambio sobre el nombre. Miren, de la tabla inserted que está identificada por el alias i, quiero el nombre. Entonces yo aquí tengo el nombre anterior y el nombre nuevo. La fecha lo tomo del sistema getDate y como es una función del sistema, entre paréntesis. Y de esa forma ustedes están registrando una bitácora de alguna modificación que se haga sobre el campo de nombre para la usuario. ¿Dudas que tengan de la sintaxis del trigger? ¿Estamos claros? Sí, Tipos de trigger. Entonces aquí yo ya me había adelantado un poco. Nosotros sabemos primero que los elementos que desencadenan los triggers son los insert, los update y los delete. Pero cuando hablamos de los tipos de trigger, hay dos tipos de ellos. El que se hace después de hacer la operación y el que se hace en lugar de la operación. Después se llama after, ¿sí? After es después de la operación de insert, después de la operación de update y después de la información de delete. Y el instead of es en lugar de hacer esto, haga esto y sustituye la instrucción original. Entonces, ahora aquí ya tengo los tipos de trigger, que es lo que ya les había mencionado, el after y el instead of. ¿Dudas de esa parte? ¿Estamos claros? ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Estamos claros? Ingeniero. Sí, ingeniero. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de cómo hacer el instead of. Que esto ahorita vamos a verlo práctico, cómo se hace esto, cómo funciona esto. Entonces, ahorita lo vamos a ver, no me voy a detener en esta parte. Y con eso ya estamos en la teoría. Ahora lo vamos a hacer en la práctica. Entonces, por favor, creen una base de datos que se llame pruebas. Yo les pasé a ustedes tres tablas. Voy a pasar una cuarta tabla. Esto se los estoy trasladando en el WhatsApp. Listo, ¿ya lo tienen? Me avisan, por favor. Abran su manejador de base de datos, creen la base de datos de pruebas y vamos a ejecutar estas cuatro tablas. Create persona, create estudiante, create new estudiante, create bitácora. Generamos esas cuatro tablas.
Me avisan por favor cuando ya estén. Ya estamos, jóvenes. A ver, don Freddy, ¿ya estamos listos? Don Freddy, ¿está por ahí? Sí, Inge, buenos días. Fíjese que yo solo estoy como oyente ahorita porque me tocó trabajar, entonces no tengo a la mano mi máquina. Ya. Don Antonio, Rafael, ¿estamos listos? Sí, ingeniero, ya, listo. Bueno, entonces miren pues mucha. Tengo 4 tablas, ¿sí? Lo que voy a generar yo, si se dan cuenta, en la tabla personas, yo tengo estos campos. El CUI es un big in y es mi llave primaria. Aquí voy a registrar nombre, apellidos, teléfono, también lo coloqué como un entero grande, un correo electrónico y un usuario. Este es el usuario que va a grabar el registro. Usuario que graba el registro. Bueno, me voy a enfocar ahorita en esta tabla. ¿Dónde voy a hacer yo mi registro de bitácoras? Lo voy a hacer en la tabla de bitácoras. Conozcamos esa tabla de bitácoras. Miren, la tabla de bitácoras tiene un campo que se llama TRX, que es de transacción, que es de tipo entero y que es un identity. Un identity significa que va generándome los códigos automáticamente y este es llave primaria. Eso significa que la primera vez que yo mando un registro, me va a decir es el registro 1. Siguiente registro que manda, el registro 2. Registro 3, 4. Esto es automático porque yo le estoy colocando el identity. Cuando yo mando a hacer el insert, como es identity, yo tengo que mandar estos campos. Estoy pensando en una bitácora general donde yo pueda registrar primero qué operación voy a realizar. En este caso, la operación que voy a realizar, solo estoy guardando un carácter, solo voy a guardar el identificador de qué operación voy a estar realizando. Por ejemplo, voy a decir y es igual a que es una operación de insert. U es igual a una operación de update y D es una operación de delete. El usuario, en este caso, tengo 2 usuarios. Miren, en el primer usuario yo lo voy a utilizar para decir es el usuario del sistema. Por ejemplo, yo me logueo al sistema y soy JC Herrera. Ese es mi usuario del sistema. Pero el sistema como tal utiliza un usuario de aplicación para conectarse a la base de datos. Y a ese utiliza el USR aplicación, por ejemplo. Entonces, yo estoy capturando o estoy registrando el usuario que a nivel de sistema está haciendo la operación, el JC Herrera. Y voy a capturar también el usuario de base de datos con el cual se está realizando la operación.
Y eso lo voy a decir o lo voy a capturar en este campo, usuario de base de datos. ¿Entendemos la diferencia de los dos usuarios que estamos colocando aquí en mi bitácora? Sí, se entiende. Vale. Entonces, eso tenemos. La fecha la tengo como un date time. Importante el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque no solo voy a registrar la fecha, sino también me interesa la hora. Entonces, en la bitácora yo voy a utilizar un date time. La tabla, aquí voy a hacer la referencia a la tabla del campo que voy a modificar. Aquí tal vez voy a cambiar, mire, el nombre, lo voy a colocar nombre campo. Perdón, lo voy a colocar campo. Y le voy a eliminar aquí esta tabla, drop table tv bitácora. Y voy a generar nuevamente mi tabla. Hagan ese cambio, por favor. Entonces lo que hice fue colocarle aquí el tema del campo. ¿Ven? El campo. Entonces, este es el nombre de la tabla y este es el nombre del campo que estoy modificando. Y le voy a colocar el valor anterior y el valor nuevo. ¿Sí? Ese es el uso que le voy a dar a mi tabla de bitácora. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, voy a select asterisco from tv persona. Yo tengo aquí, miren, mi tabla de personas. Si yo quiero insertar un valor en esta tabla, insert into tv persona, coloco los campos cuy, nombre, apellido, teléfono, correo, usuario. Y aquí le voy a colocar los valores. Values. Y voy a colocar el cuy. 1, 2, 3. Nombre. Juan Herrera. Teléfono 55555555. Correo jcherrera@gmail.com. El usuario. Este usuario es el usuario que está grabando el registro. Entonces voy a colocar que el usuario es Luis L. Pérez. Luis Pérez. Él es el que está guardando el registro. Veamos si nos funciona mi insert. F5. Sí está. Si yo veo mi tabla persona, miren, ahí está L. Pérez, Juan Herrera. Ese es el insert común y corriente. Voy a eliminar el registro. Delete from TV persona. Voy a eliminar para poder hacer el previo, hacer el tema de evitar. F5, ya lo eliminé. Entonces, ahora voy a hacer una bitácora personalizada para alimentar esa tabla de bitácora que tengo aquí. Miren. Select asterisco from tv bitácora. Yo lo que tengo que alimentar es esta tabla. Entonces, voy a crear mi trigger. Comienzo con la palabra reservada create trigger. ¿Cómo quieren que le llamemos? Como siempre utilizamos un prefijo. Yo voy a utilizar tgr tgr
TGR. ¿A qué tabla se lo voy a asociar este trigger? ¿A bitácora o a persona? Ale persona. Muy bien, a la tabla de persona. Entonces, como parte de mi nombre, yo le voy a decir trigger persona y le voy a decir que esto va a ser para hacer un insert. Aquí le digo on y aquí le tengo que decir a qué tabla lo estoy asociando. Como bien me dijeron ustedes, TV persona. Entonces, no se me confundan con esto. Yo lo puse para identificar lo que este es un trigger para la persona cuando se hace un insert, pero este es el nombre que yo le estoy colocando a mi trigger. Yo le puedo poner TGR bitácora 1 o bitácora I o lo que yo le puedo poner cualquier nombre. La tabla con la que asocio es después de esto. Miren, on persona. Entonces estoy asociando este trigger que se llama TGR persona insert, lo estoy asociando sobre la persona y se va a desencadenar cuando aquí es for insert. Entonces, cada vez que haga un insert sobre la tabla persona, se va a disparar este trigger. ¿Dudas en la construcción del encabezado? No, ingeniero. Bueno, entonces aquí miren, voy a colocar, permítanme, me están escribiendo aquí. Bueno, estoy aquí, bueno, insert. Aquí le coloco as, begin, declare. Aquí le voy a colocar el end. Miren, el begin finaliza con el end. ¿Sí? Esa es la estructura del, es como que si yo estuviera trabajando con un store procedure como tal. Miren, la misma estructura begin, end. Y aquí voy a declarar mis variables. Declare, arroba, y aquí voy a colocar, si quieren, operación es igual, n varchar de 1, porque solo voy a grabar la inicial. ¿Por qué solo de 1? Porque también aquí, miren, en operación dije que era solo un carácter. Y aquí solo voy a grabar las iniciales. Entonces voy a colocar declare operación de 1. Le voy a asignar el valor set arroba operación es igual. Como esto es para el insert, le voy a colocar y punto y coma. Ya tengo el tipo de operación. Miren, tengo que construir esta estructura que tengo aquí abajo. Ya tengo el TRX y la operación. El TRX se va autogenerando porque es un idéntico. Ahora necesito el usuario. ¿Dónde está el usuario? ¿En dónde encuentro el usuario? Con el comando system user. No, porque ese es el usuario de base de datos. Ok. ¿Dónde está la información para hacer ese registro de bitácora? En la tabla persona. Tabla persona, pero la tabla persona, yo estoy deambulando ahorita sobre la tabla persona, porque aquí todavía, acuérdense que el trigger no se ha ejecutado. El trigger ahorita todavía la tabla persona no tiene el valor. ¿Dónde está ese valor? Entonces yo me tengo que venir y recordar en el insert.
antes de que se guarde en la tabla de persona, la información del registro nuevo está en la tabla. ¿Cómo se llama esta tabla? ¿Cómo se llama esta tabla que se genera en memoria? Inserted. Entonces, antes de que se guarde la información en la tabla de persona, la información se encuentra en la tabla de insert. Entonces, yo voy a ir a traer los valores que necesito para guardar la información en la bitácora. En este caso, ¿qué necesitaría? Para registrar, como es el insert, la llave principal es el CUI. Entonces voy a traer el CUI, arroba CUI, que es begin, porque el CUI lo definí en la persona, la llave primaria. Para el registro de insert, yo solo voy a registrar que se creó el CUI tal. Entonces ya tengo el CUI, tengo usuario, tengo la tabla, tengo el campo, tengo el valor nuevo y necesito el usuario. El usuario también está en la tabla inserted. Miren, aquí usuario, cuando yo le doy el insert, estoy mandándole este usuario. Este es el que necesito capturar. Entonces voy a decir, miren, cuy, coma, arroba, usuario, usuario, es n varchar de, y aquí necesito validar, no me acuerdo, de 50. Declaré mis dos variables. Ahora las voy a ir a traer o las voy a ir a llenar y en eso, para eso necesitaba saber que la información se encuentra en la tabla inserted. Select from inserted. Y a este le voy a poner un alias i. Entonces, en lugar de decir a la tabla inserta, yo voy a colocar aquí, miren, arroba cuy es igual a lo que tenga la tabla inserted en su campo de cuy. Arroba usuario es igual a lo que tenga la tabla inserted en su campo usuario. Y entonces yo ya cargué mi variable cuy y mi variable usuario con los valores con los cuales se va a estar insertando el registro en la base de datos. Y entonces me toca o me corresponde a mí hacer el insert. Miren, lo voy a copiar de aquí. Entonces, insert TV bitácora. Bitácora. TV bitácora. Vamos a ver. Aquí sí varía todo. La bitácora. ¿Qué campos le voy a mandar? El TRX se autogenera, entonces no. Entonces voy a decir, voy a mandar el campo operación, el campo usuario, el campo usuario de base de datos, el campo fecha, el campo tabla, el campo el campo valor anterior y el campo valor nuevo. Entonces, yo ya puedo ahora decirle, miren, values, La operación arroba operación. El usuario es, ¿dónde tengo el usuario? ¿Cuál sería el valor del usuario? ¿Cuál es el valor del usuario? Sería la variable usuario que acaba de declarar, arroba usuario. Es correcto.
Correcto. Miren, la variable usuario que la cargué desde la tabla de insert. Entonces aquí le digo arroba usuario. El usuario de base de datos, como me dijo ahí uno de sus compañeros, eso lo puedo obtener desde el system user. Eso me va a capturar con qué usuario se está haciendo esa conexión y con qué usuario se está haciendo ese registro. En este caso, miren, va a ser el usuario SA, el superusuario. System user, ya tengo el usuario de base de datos. La fecha también es una función del sistema. SysDatetime. Ahora voy a usar la que dice System Datetime y lo pongo, por ser una función, lleva paréntesis y abre paréntesis. Sysdaytime, ahí tengo fecha y hora del sistema. Fecha, el nombre de la tabla. Aquí podría llevarlo como parámetro o algo, pero como yo ya solo lo estoy trabajando con la tabla de personas, TV persona, el campo, como es un insert, solo voy a registrar su llave. Entonces es cuy, el campo es cuy, coma, valor anterior, como es insert, antes de esto no había nada, y el valor nuevo es, ¿cuál es el valor nuevo? Arroba cuy. Arroba cuy. Arroba. Entonces miren, ejecuto mi trigger, exitoso, se los voy a copiar ahorita en el... ¿Listo? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo ejecutaron? Ingeniero, tengo una duda. Adelante. Ahí donde usted puso el select de QI usuario, esa de donde dice insert, ¿esa es una tabla nueva que se creó o es parte del sistema de base de datos? Cuando utilizas triggers, lo que estás habilitando es el uso de estas tablas que se crean en memoria. Por eso lo que yo necesito que tengan ustedes claridad es los desencadenantes de los triggers son delete, insert y update. Pero entonces, cuando yo hago un delete sobre una tabla, la única tabla en memoria que voy a tener habilitada es la delete, la información que se va a estar eliminando. Pero esto solo existe o se crea en memoria cuando vos le tenés asignado un trigger a la tabla. Entonces yo le tengo un trigger asignado a la tabla persona, entonces como hay un trigger y que se activa cuando hago el delete, entonces esto me genera esa tabla. Con el insert, si yo tengo un trigger asociado a la tabla personas, cuando ingrese y se dispare, se crea esta tabla en memoria y esta tabla contiene la información nueva que se va a estar insertando en la tabla. Cuando yo hago el update y entro al trigger por un update, tengo en memoria dos tablas, la inserted, que es la información nueva, y la deleted, que es la información antigua. Aquí está todo el registro nuevo, aquí está todo el registro anterior. El update no se maneja como que fuera, solo estoy cambiando este campo, sino el update agarra todo el registro, esto se va a eliminar y se va a registrar un registro nuevo. ¿Te quedó claro, Andrés? Sí, pero me surgió ahorita otra. En el caso de utilizar el insert o el delete, hay dos tablas que tienen los mismos valores. En ese caso, si hay dos tablas similares, entonces, ¿cuál de los dos datos jalaría? Espérame, no te comprendí. Repetime tu pregunta. O sea, si nosotros tuviéramos dos tablas con los mismos valores de Q y usuario, Ajá. al utilizar insert o delete, ¿cuál de esas dos tablas se utilizaría, la primera o la segunda? Va, pues que aquí es un tema de concepto. ¿A quién le vas a asociar vos el trigger? Ah, ya. O O sea, sea, dependiendo a qué tabla es.
Es por Los- eso. Aquí, mira, le estás diciendo, mire, el trigger que se llama TV Persona Insert se aplica sobre la tabla persona. Entonces puede ser que vos tengas persona 2, persona 3, no importa, porque vos al que se lo estás asignando es a la tabla persona. Ah, Desde ya. ahí ya no tenés pierde. ¿Y cuándo se va a ejecutar esto? Cuando le hagan un insert a esta tabla. Ah, ya, ok. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ya ejecutaron el trigger? ¿Ya ejecutaron el trigger? Sí, ingeniero. Vale, entonces, miren, pues, Bitácora no tiene nada. Persona sí tiene un registro. Ah, no, ya lo borramos. Vale. Si no lo han borrado, denle en delete y listo. Y así podemos utilizar la instrucción anterior. Miren, voy a insertar esta persona. Vale. Desde el log, miren, me dice una fila afectada, otra fila afectada. ¿Por qué? Porque miren, ahora persona se insertó aquí, Juan Herrera, ¿sí? Y en la bitácora también se creó el registro. Miren, el movimiento 1, el registro número 1 de bitácora. La operación es una I de insert. ¿Quién hizo ese insert? El usuario Luis Pérez. Usuario de base de datos que ejecutó esta acción es el SA. Esto es por lo que les decía, si yo tengo un sistema, el usuario Luis Pérez va a validar contra el sistema. Ah, sí, Luis Pérez tiene permiso para usar en este sistema, entonces lo deja ingresar, pero yo tengo registrado que es Luis Pérez. Pero la aplicación como tal para conectarse a la base de datos usa una única conexión y esa única conexión utiliza el usuario USR aplicación. Eso significa que hay un usuario en la base de datos que se llama USR aplicación y ese es el que yo voy a capturar. Y entonces tengo el usuario del sistema y el usuario con el que se conectaron. Por aquello de un tema de auditoría que yo tenga dudas si efectivamente vino desde la aplicación o no. La fecha en la que se ejecutó este insert 2020-21-10-09, o sea, el día de hoy, 9 de octubre de 2021, a las 10 con 8 minutos, con 14 segundos y 573 milésimas, es la hora exacta en la que se hizo la operación. ¿Sobre qué tabla se hizo la operación? Sobre la tabla de personas. Como es un insert, yo definí que el campo que voy a registrar para los insert es el número de CUI, que es la llave primaria. Eso yo lo definí. Entonces es el campo CUI, valor anterior, como el campo no existía, es nulo, y el valor nuevo es el 1, 2, 3. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, ya está claro. Permítame un minuto. Listo, perdón, jóvenes. Entonces, así se registra, por ejemplo, un tema de una bitácora desde que se haga un insert. Ahora, por eso
Muy importante y eso es lo que me interesa a mí que ustedes participen. Julio César me decía, mire Inge, solo que cuidado cuando use triggers, porque depende, si la tabla es muy transaccional, en lugar de hacer una operación, usted hace dos. Y no es lo mismo estar haciendo un registro, por ejemplo, tener esto para una tabla de bitácora en una empresa para cuando creen a un empleado. ¿Cuántos empleados entrarán al día en una empresa? Entrarán uno, dos, a lo más tres por día. Entonces no tiene un impacto transaccional. En comparación que ustedes coloquen un trigger, por ejemplo, a un Walmart. Entonces, ¿cuántos registros está haciendo Walmart? Pum, 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 insert, insert. Están vendiendo. Y si su base de datos es centralizada, todos los Walmart apuntan hacia la misma base de datos y por cada producto que están ustedes ingresando, están generando una bitácora de quién fue el que lo grabó y qué grabó. Entonces, el impacto en la base de datos va a ser muy grande. Entonces, es una herramienta que podemos utilizar, sí. Ahora toca evaluar en dónde sí lo podemos utilizar y en dónde no es conveniente por temas de performance. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Entonces, ahorita vamos a hacer otro trigger, pero para el update. Me voy a copiar el encabezado. GR, el nombre se lo voy a cambiar. Update sobre la tabla de personas, pero que ahora se va a disparar cuando le dé el update. As begin, y si abro un begin, tengo un echo. Listo. Tengo un declare. Miren pues, lo que voy a hacer ahorita lo voy a hacer con un par de campos nada más, porque si no, no nos da tiempo, pero yo debería de hacerlo para poderle dar este comportamiento de que yo registro el campo que estoy modificando con su valor anterior y su valor nuevo, lo tendría que hacer con todos los campos de mi tabla. Entonces, lo voy a hacer solo para, miren, tal vez esto no es la manera más óptima, solo es para que ustedes comprendan lo que pueden llegar a hacer con los triggers. Entonces, voy a hacerlo, si yo modifico, por ejemplo, select asterisco from tv persona. Si yo modifico el CUI y el nombre de la persona, los primeros dos campos, me voy a enfocar sobre ellos. Entonces, declare arroba CUI y le voy a colocar CUI anterior, que es bint. Y le voy a decir arroba nombre, a. Miren, estoy colocando solo de prefijo los primeros tres caracteres de la palabra, del nombre del campo. Aquí es nom, de nombre, y el a significa anterior. Y aquí voy a colocar nvarchar de 50 y aquí voy a colocar declare arroba los mismos campos, solo que ahora les voy a colocar los valores nuevos. Miren. Uy, nuevo. Nombre nuevo. Ya tengo valores anteriores y valores nuevos. Son mis variables.
Estas son mis variables para llevar estos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, claro, sí, ingeniero. Entonces, yo lo que necesito que tengan claros es update. Update tiene dos tablas, insert y delete. Entonces, yo sé que los valores nuevos van a estar en el insert. Entonces digo select, voy a por from inserted y le voy a colocar i. Entonces yo sé que cuando yo quiera cargar cuy nuevo es igual a i punto cuy arroba nombre nuevo es igual a i punto nombre. Si yo necesito hacerlo para todos los campos, aquí coloco arroba apellido, arroba todos los demás, teléfono, correo y demás. Y lo mismo voy a hacer con el delete, pero el delete es para los valores anteriores. Delete. Este va a ser D. Entonces, lo que estoy haciendo, jóvenes, es, yo sé que cuando se dispara un trigger en memoria, existen dos tablas, estas dos tablas. Y aquí, en la deleted, tengo los valores que voy a estar cambiando. Y en la inserted tengo los valores con los que estoy actualizando la información, los valores nuevos. Entonces lo que hago es ir por medio de un select a ir a traer estos valores. Y entonces ya tengo cargadas mis variables. Ahora me corresponde a mí evaluar. ¿Cómo sé yo si hubo un cambio o no en los campos? Ingeniero, perdón, solo una consulta. En el primer select de valores anteriores, las variables no deberían de haber sido cuy anterior y nombre anterior. Tienes razón, es que lo copié. Tienes razón, gracias. Vale, ahí estamos. Vale, muchas gracias. Vale, ¿cómo sé yo si hubo cambio en el cuy? ¿Cómo sé yo eso? A ver, Tom Anderson, ¿cómo sabemos si hay variación en el cuy o no? Comparando. Correcto. ¿Cómo lo comparo? Puede hacer un if. Comparando si QIA es igual a QIN. Perfecto. 100 puntos, Anderson. If arroba cuy anterior es diferente a arroba cuy nuevo. Y esto es así, begin, end. ¿Qué significa esto? ¿Este if qué significa? Significa que se actualizó el cuy, ¿sí? Porque ya son diferentes. ¿Correcto? Si entra aquí es porque hubo una actualización del cuy. Entonces, me voy a ir a copiar el insert de la bitácora para no escribir tanto. Y voy a ver qué puedo utilizar. Insert bitácora, operación, me dice, mire, operación. Entonces, me hace falta una mi variable, declare
arroba operación es n varchar de 1 set arroba operación es igual a u. ¿Por qué lo hago así? Para que se den cuenta nada más de que yo puedo crear variables, puedo asignar variables dentro de un trigger. Que usted lo pudo haber colocado aquí directamente, ingeniero, ¿por qué no le coloca aquí mejor el U directamente? Lo puedo hacer, pero solo es para que ustedes lo visualicen. Usuario, miren, me está pidiendo el usuario de aplicación. Ese no lo capturé aquí, miren. No lo capturé. Entonces, lo voy a capturar en el nuevo. ¿Por qué? Porque es el que está modificando. Arroba n, usuario nuevo, n varchar de 50. Y entonces aquí lo voy a capturar en el inserted. Miren. ¿Por qué? Porque es el que está modificando la data. Entonces yo selecciono el usuario nuevo. N es igual a i.usuario. ¿Estamos claros por qué? ¿Por qué escogí este y por qué no escogí el deleted? Sí, ingeniero. Bueno. El deleted no tiene sentido porque esto ya lo tengo guardado en el insert. ¿O quién fue el último que modificó? Entonces voy a guardar el que está modificando. Es el usuario nuevo que está en el insert. Entonces aquí le tengo que cambiar a uso no n. Uso n. Después, usuario de la base de datos. Ese se queda igual. Fecha, sysdate, datetime, ya está. ¿Cuál es la tabla de la cual estoy registrando? TV persona. Como este es el campo de QI, es correcto que se quede QI, solo que ahora valor anterior es arroba QI A y arroba valor anterior nuevo es QI N. ¿Dudas que tengan hasta este punto? ¿Y estamos? Sí, ingeniero. Vale. Ahora aquí. ¿Será que voy a colocar el siguiente campo? ¿Cómo creen que debe de ir esta validación? ¿If o else? Puedo aplicar después del if, puedo colocar un else y validar el nombre. ¿Cómo creen que quedaría? ¿Cuál es lo correcto? ¿Un él? ¿Lo dejo así con el if o le coloco un else? Sería con un if, Con un así if, mismo. ¿por qué? Porque entiendo que ambos campos son los que necesita modificar. En cambio, si le coloca el else, le dice que si no se realizó el cambio del QI, entonces que realice lo del nombre. Correcto. El else sería excluyente. ¿Sí? Mientras que aquí yo en un update puedo decir, mire, quiero que le cambie el nombre y quiero que le cambie el QI.
quiero que haga las dos cosas, ¿sí? Entonces entra aquí y después entra aquí. ¿Ya? Si le coloco el else, si entró aquí, ya no entra a esta parte. Entonces, solo para que lo tengan claro, ahí aplico una validación en el nombre anterior y en el nombre nuevo. Si hay una diferencia, quiere o significa que él se actualizó el nombre. Entonces, si hubo una actualización de nombre, tengo que hacer un insert en la bitácora. Miren quién hizo la modificación, el usuario nuevo, es una operación de actualización, el usuario de base de datos que lo hizo, el momento y hora en que se hizo, la tabla que se está actualizando, pero en este caso cambia el CUI, ya no es el CUI el que se está cambiando, sino el nombre. Y aquí el valor anterior es... es nombre, nom A, y aquí es nom B. Ahora, ojo aquí con algo. Nom N. Aquí hay un tema que tal vez aquí arriba no nos dio problema. Miren, pues aquí, ¿qué pasó? ¿O qué deben de tener cuidado? El CUI es un big int. Y nosotros en valor nuevo, nosotros tenemos que es en la bitácora, es un char. No nos tiró ningún problema, pero deberíamos de considerar que todo valor lo deberíamos de estar casteando. Por ejemplo, cast as nvarchar 50. Cast. ¿Sí me entienden por qué estoy haciendo esto? Ahí está convirtiendo lo de Big Int a NVarchar, ¿verdad? Es correcto, pero ¿por qué? Porque, como usted dijo, declaró como un Big Int, entonces como ahí le puede dar clause por el tipo de valor que tiene. Es por eso. Vamos a ver. Cast. Me falta un paréntesis. Ahí está. Sí, no me dio error arriba, pero no quiere decir que no me pueda dar error. Entonces, cosa contraria, miren, con el nombre como son Barchar, no hay ningún problema. Pero aquí yo sí estoy convirtiendo el Big Int a valor char para que no tenga ningún problema de que después falle mi procedimiento. Ahora, pero ingeniero, ¿de qué le sirve a usted la bitácora si usted le cambia y lo volvió char y ya no es Big Int? Pues una bitácora es para dejar huella de cómo estaba y cómo quedó. Entonces, al final de cuentas, visualmente a mí no me interfiere hacer esa conversión. Ahora, si a través de la bitácora yo quiero hacer una actualización hacia el valor porque me equivoqué, yo debería de hacer este proceso de castearlo al momento de insertarlo en la tabla. Pero para efectos prácticos de la bitácora, yo sí necesito hacer este casteo. ¿Dudas que tengan hasta aquí? Para hacerlo para cada uno de los campos, yo tendría que poner todos los campos y hacer su validación. ¿Por qué pongo if y no pongo else? Porque puede ser que yo en un mismo update cambie el CUI y cambie el nombre y cambie el correo electrónico.
Entonces, eso lo puedo hacer de una vez. Selecciono mi trigger, lo ejecuto, me dice exitoso, y entonces veamos, ¿no? Probemos. Select person. Tengo solo a un usuario. Hagamos un update. Voy a hacer un update. Vamos a ver. Select persona. Y le voy a dar un select a la bitácora. Veamos. La bitácora la tengo aquí. Y entonces voy a decir, solo tengo un registro en bitácora. Update TV persona. Y le voy a decir, persona, set cuy es igual a, me equivoqué con el cuy. 1, 2, 3, 4 es el correcto. Where cuy sea igual a 1, 2, 3. Entonces voy a actualizar este registro y le voy a colocar que es 1, 2, 3, 4. F5. Veamos desde los mensajes. Una fila afectada, otra fila afectada. Vayamos. Primero persona. 1, 2, 3, 4 se actualizó el registro y la bitácora, miren, se generó una transacción 2 que es de tipo U, que es de update. ¿Quién la hizo? Luis Pérez, porque era el que tenía. SA, el superusuario, la fecha 9 de octubre de 2021. ¿Cuál fue la tabla modificada? La tabla persona. ¿Cuál campo se modificó? El campo cuy. ¿Cuál era el valor anterior? 1, 2, 3. ¿Cuál es el valor nuevo? 1, 2, 3, 4. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, ingeniero. Vale. Voy a modificar este update y le voy a decir que ahora ya no es 1, 2, 3, 4 el cuy, sino va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Coma, y le voy a decir ahora que no se llama Juan, no se llama Juan Carlos. Entonces voy a decir coma, nombre es igual esto mucho, espérame. Juan Carlos. Entonces estoy cambiando dos campos. ¿Cuántos registros voy a tener en la bitácora? Tengo 2 registros. ¿Cuántos voy a tener en la bitácora? 4. 4. Muy bien. Miren, entonces voy a cambiar F5. Uy, no lo encontró porque no está el 1, 2, 3, pero sí está el 1, 2, 3, 4. Vean, 3 registros modificados, dicen. Miren, F5 se cambió, ahora es Juan Carlos Herrera, ahora el CUI es 1, 2, 3, 4, 5. La bitácora ahora tiene, miren, que es actualización, que se cambió el CUI de 1, 2, 3, 4, pasó a 1, 2, 3, 4, 5. Tengo en la bitácora que se cambió el nombre y que antes era Juan y que ahora es Juan Carlos. Y así es como funciona el trigger para el update. Para hacerlo para cada uno de los campos tendríamos que poner esas condiciones en cada uno. ¿Estamos claros?
Ingeniero, Va. Entonces, ahora nos toca ver, hacer el trigger para el instead of, que ese es el que se va a ejecutar en lugar de. Y para eso yo voy a utilizar las tablas de estudiantes. Select asterisco from TV estudiante y TV new estudiante. Aquí lo que yo necesito es que se imaginen que ustedes están haciendo una transición del sistema viejito al sistema nuevo y que ya no quieren que se guarde nada en las tablas del sistema viejito, sino que se comiencen a utilizar las tablas del sistema nuevo. Pongámonos en ese escenario y entonces vamos a hacer uso del create, del trigger instead of. Create trigger TGR estudiante insert, la voy a colocar para seguir el mismo esquema de nombres. O TV estudiante. Entonces se va a asociar a la tabla estudiante instead of en lugar de el insert. O sea, aquí lo que estoy diciendo o estoy cambiando es la modalidad de ejecución. Este es antes de los otros triggers que habíamos generado eran after, después de. Aquí es instead of, es en lugar de y se va a ejecutar cuando se le dé el insert. Y aquí voy a decir as, begin, end. Y aquí voy a colocar el insert. Insert, ahora en lugar de la tabla estudiante, yo voy a hacer la inserción en la tabla new student. Insert into TV new estudiante. Internet se va autogenerando. Uy, nombre, apellido, teléfono, correo, usuario. Values. Entonces aquí vuelvo a regresar. Insert. ¿Dónde está la información en el insert? Cuando hago un insert, ¿qué tabla es la que se genera? ¿Qué tabla es la que tiene la información antes de insertarse? Correcto. Entonces, mire, lo voy a insertar a través de este query. From inserted. Y aquí es i. Entonces, aquí me toca i punto cuy. I punto nombre. I punto apellido. I punto teléfono. I punto correo. I punto usuario from inserted. Entonces, creo que aquí no va el values. Entonces, desde la tabla de inserted voy a traer y voy a insertar la información en TV New Estudiante. ¿Sí? Y entonces, en lugar de que se inserte aquí, se va a insertar aquí. Y entonces, si yo tengo, me voy a traer el insert de persona que tenía aquí, porque es casi lo mismo. Entonces, vamos a ver, yo ya tengo esto, lo voy a generar.
voy a compartir este trigger. Entonces, vean, vamos a ver, insert TV estudiante. Yo lo voy a mandar a la tabla de estudiante. Usuario JRL. Entonces, miren, pues, yo estoy mandando a hacer el insert a la tabla de estudiante. Para que vean que no estamos mintiendo, voy a decir select from TV estudiante. ¿Bien? Está vacía, select asterisco from TV new estudiante. También está vacía. Entonces, yo estoy mandando la información a estudiante. Miren, insert. Me dice 2 filas aceptadas, 2 insert. No sé por qué 2. TV estudiante. Veamos. Miren, new estudiante no se lo mandé. Miren, a este no se lo mandé. Veamos estudiante. Aquí no tiene nada. ¿Por qué? Porque el trigger, el tipo de trigger que yo le estoy mandando es que en lugar de hacer lo que yo le estoy diciendo, usted tiene que hacer esto. Pero ya lo que me mandaron, eso ya en segundo plano, ya no se ejecuta. ¿Estamos claros? ¿Me entendieron el ejemplo este del instead of? ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, se comprende. ¿Quedó claro el uso de triggers? Bueno, entonces, como tarea, he de decirles que esto que les acabo de mostrar, que lo que les acabo de enseñar, es para ejemplos prácticos de cómo se utiliza las tablas estas alternativas que se generan. ¿Sí? Deleted e inserted. Pero en el código que les acabo de dar hay ciertas debilidades. Y ven mi pantalla en el tema del update, por ejemplo. ¿Cuál creen que es la debilidad que tenemos aquí en este proceso? ¿O cuál es el punto de falla de este proceso? ¿Cuál creen que es el punto de falla? El punto de falla es que nosotros estamos asumiendo que esta tabla solo tiene un registro. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la operación así. Update, where, tal cosa, un solo registro. Por ende, mi variable espera, aquí esta consulta solo me puede devolver un registro. Por eso es que se lo puedo asignar a cada variable. Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre decir, por ejemplo, update persona set correo es igual a null y no le pongo where y tengo 1000 registros? Estoy mandando una tabla de 1000 registros a actualizar. Cuando entra aquí y ustedes quieren tomar esos valores, no les va a fallar y les va a tirar un error. ¿Por qué? Porque aquí esta es una variable y aquí ustedes tienen 1000 registros. No van a poder asignarle un valor a esa variable. ¿Ya se dieron cuenta del problema?
Entonces, el ejemplo es para comprender cómo funcionan los triggers. Ahora, la tarea es que ustedes den la solución de cómo nos funciona o cómo deberíamos de programarlo para poder registrar en una bitácora todos los registros, todo el bloque de registros. ¿Estamos claros? Que me digan si esta es la mejor opción para llevar un registro de bitácora o si me proponen crear mejor una tabla de bitácora espejo, no sé. Ustedes piensen cuál sería la solución óptima para este problema. ¿Quedó claro el problema? Sí, ingeniero. Sí, entendido. Javier, ¿te quedó claro el problema? Perdón, ingeniero, a mí no me quedó claro. Mira pues, ¿ven mi pantalla? Sí, sí. Bueno, aquí en el deleted no tenés where q sea igual a 1, 2, 3, por ejemplo. Cuando vos tenés esta cláusula de where, lo estás delimitando a un solo registro porque el QI es una llave primaria. Entonces, cuando vos le pones por un solo registro, no hay ningún inconveniente porque solo te está devolviendo la consulta un registro. Entonces, como es un registro, se lo puedes asignar de esta forma. Pero cuando vos le das un update de manera generalizada, como este, aquí vas a recibir más de un registro. Y como aquí no tenés delimitado que solo venga uno, no podés asignarlo a una variable porque tenés un conjunto de registros y aquí solo lo estás recibiendo como una variable. Si quiere, vamos. Permíteme. Perdón. Si quieren, vamos a ver. Voy a hacer este insert. Voy a ingresar el CUI 777 que se va a llamar María José López. Listo, aquí, María José. Ya ingresé el registro. Hasta ahí no hay ningún problema. Vean, F5 se dio un insert. Miren, se dio un insert de María José. ¿Qué va a pasar cuando yo diga que todos en mi base de datos nombre se llamen Juan? Ahí tengo dos nombres. Aquí, F5, wow, sí lo hizo. Esperaba que me diera error. Déjenme ver cómo quedó la bitácora. Miren pues, de todos modos sí, no falló a lo feo, pero sí hubo un problema. ¿Por qué? Porque miren, yo le dije a todos los registros de mi base de datos, llámelos Juan. El update se hizo, pero en la bitácora, miren, solo se aplicó al último registro. Aquí yo tenía que tener el cambio del primer nombre que tenía.
y ese no se registró. Entonces, en lugar de fallar y de que se cayera la operación, este proceso solo me devolvió al último registro y no a todos los registros. Entonces, la tarea es que ustedes puedan registrar en esta bitácora. Tiene que aparecer el nombre que tenía el primer registro y el nombre que tiene ahora el segundo registro, y así todos los registros modificados. Ahora sí te queda claro, Ronald. Sí, gracias. Bueno, entonces por favor necesito que pensemos cómo hacerlo para que ustedes le puedan dar esa solución. Eso sería para el próximo sábado. Por último, jóvenes, quisiera saber, de acuerdo a lo que ustedes han tenido de experiencia en base de datos, sobre qué tema les gustaría profundizar. Por ejemplo, hoy me mencionaron jobs no hemos trabajado, índices creo que no hemos trabajado tampoco. Entonces, jobs e índices los vamos a ver, pero si algo que ustedes quisieran que repasemos o que necesiten conocer, tomando en cuenta que en temas de administración de la base de datos, eso es base de datos 2. Entonces, pero algo de operación, que ustedes digan, ah, mire, yo en el trabajo mencionan esto, pero eso sí no lo controlo, díganme y vamos a ver si lo podemos incorporar como parte de las clases que nos restan. ¿No tenemos algún tema? Bueno, si tuvieran alguno, me lo escriben en el chat. Hasta aquí llegaríamos en la clase del día de hoy, jóvenes. Que tengan muy buen día.